llegar. Lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón. Todo sobre discapacidad. Hagamos valer nuestros derechos. Y eso que llevas en tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sobre Discapacidad. Estamos en el programa número 24 y como siempre quienes habla en la conducción Anaí Pérez y con mi compañero. Acá está Martín García en la operación, en la co-conducción y en la columna que está en el último bloque. Y bueno, antes de presentar el tema, te saludo Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Bien, Anaí, acá contento todavía en casa y todavía los días viernes, pero ya le iremos diciendo si hay algún cambio. Y mi fin de semana bastante relajado, gracias a Dios, y esperando que llegue el día viernes para estar de nuevo con todos ustedes, hoy con un tema muy interesante. Así es, Martín, con un tema en el que se ha incitado a la participación de muchas personas que han podido opinar a través de las redes sociales, así que estamos muy agradecidos para todos los que han emitido sus opiniones en Facebook. Tenemos la página fanpage en el Facebook, le pueden poner me gusta, ya tenemos 121 me gusta creo. Ya hemos superado los 100, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, esperemos que se sume más gente, que se empiece a hablar de estos temas referidos a la discapacidad y a las personas que la poseen y también a las personas que rodean a la persona con discapacidad, ya sea amigos, familiares, profesionales de la salud y cualquier persona que se interese acerca de la problemática de la discapacidad. Como decía Martín, tenemos un tema muy interesante, muy candente, porque por ahí es un tema tabú en el que cuesta hablar, cuesta abordarlo y sobre todo cuesta explicarle a los más pequeños cómo se debería reaccionar, ¿no es cierto? El tema que vamos a abordar a lo largo de todo este programa es la sexualidad. Y bueno, justamente Martín, te dejo para que recuerdes la consigna y que recuerdes las vías de comunicación. La consigna era: ¿pensás que las personas con discapacidad pueden vivir su sexualidad? Y gracias a todos los que nos han respondido, que hoy han sido muchos, hoy y en el transcurso de la semana han sido muchos. Y si todavía no nos han respondido y tienen ganas de hacerlo o tienen alguna inquietud, algo que preguntar, pueden hacerlo a las vías de comunicación que son estas. Por Facebook nos pueden encontrar como Todo sobre Discapacidad, que va a aparecer la página de amistad o la fanpage a la que ponemos un me gusta. Pueden ser los teléfonos 155 98 0163, 156 82 37 15 o 431 45 98. A la red del pajarito, al Twitter, nos pueden escribir a @todosobrediscap o nos pueden mandar un correo electrónico a todosobrediscapacidad@gmail.com. Muy bien, Martín, así que si quieren comunicarse ahora en este momento, dejar un mensaje de texto o llamar a nuestro teléfono fijo o bien escribir en nuestro muro de Facebook, pueden hacerlo ahora mismo, responder a la consigna o cualquier comentario referido al tema que vamos a tratar ahora, que es la sexualidad. Estuvimos ayer con una entrevistada de lujo, se podría decir. Ella es psicóloga, se llama Ana Duriez y ella trabaja de profesora en la Cátedra de Promoción y Prevención de la Salud en la Universidad de Mendoza.
y nos estuvo hablando justamente de el tema tabú de la sexualidad y lo que cómo implica la sexualidad a las personas con discapacidad. Ya para el próximo bloque vamos a estar de lleno con una entrevista con ella que le hicimos el día de ayer, pero antes una cosita para aclarar que la sexualidad no solamente se refiere a lo que sería la relación sexual en sí misma, a la parte genital, sino que también la sexualidad es mucho más amplia. Decía la psicóloga que era como una forma de expresarnos con otra persona de una forma como más íntima, y que no solamente tiene que ver con lo genital, sino con lo emocional, en donde se pone en juego las caricias, los abrazos, los besos. Y esto es muy importante también para las personas con discapacidad, porque creo que como cualquier persona necesita ser querido y también dar cariño a otra persona. Así que bueno, justamente de eso vamos a hablar en este programa. Antes de la entrevista con Ana Duriez, Martín, ¿podrías leernos algunos de los comentarios? Lo vamos a tener que leer en dos partes porque han sido un montón, y de paso les agradecemos a todos los que han participado para opinar en la consigna de la semana. Martín, todo tuyo, ¿cuáles serán los comentarios? Bueno, Verónica Navarro nos comentó y dijo: qué difícil pregunta, depende de la discapacidad y depende de la persona. No sé qué más decir, interesante pregunta pero complicada. Laberinto AZ nos dijo: wow, qué buen tema. Creo que una persona con discapacidad puede vivir plenamente su sexualidad. En lo personal creo que relacionarse con otra persona no involucra solo lo físico, sino entrar en juego algo mucho más importante, que es lo afectivo. Totalmente de acuerdo con esto. Elsa Paola Cárdenas dice: hola, pienso que sí, ya que, como dice la Benita Z, ahora hay mucha información y muchos profesionales que pueden prestar ayuda al respecto. Después, Federico Mario Ferreira nos dice que para una persona con una discapacidad más complicada es complicado, y que en países europeos hay terapeutas sexuales que hacen que una persona con discapacidad se pueda sentir bien. Musicoterapia minimalista dice: excelente temática. Creo que los colegios de educación especial y los centros terapéuticos tendrían que estar más especializados al respecto. Javier Gil García nos dice: desde lo emocional y lo visceral no creo que haya problema. Desde lo motriz puede ser dificultoso en algunas discapacidades, pero no importa, todo aquel que lo quiera experimentar. Bueno, vamos a seguir comentando las opiniones de la gente que ha participado en las redes sociales ya para los próximos bloques, y ahora vamos con un tema justamente
que se llama Juego de Seducción. Esto es de Soda Stereo. Luego de este tema, que es como un poco ilustrativo de lo que nosotros hemos querido expresar, que cuenta mucho la imaginación, la mente, vamos a ir con la entrevista a Ana Duriez y luego seguimos con el próximo bloque de Todo sobre Discapacidad. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame, este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. La que me hace mover, me hace mover, me hace mover en extremos. Estamos acá con Ana Duriez, ella es psicóloga y ella es profesora de promoción y prevención de la salud en la Universidad de Mendoza y bueno, está acá con nosotros acompañándonos. En primer lugar, bienvenida a nuestro programa, muchísimas gracias por venir. ¿Y cómo estás, Ana? Hola Nay, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un honor. Así que bueno, estoy dispuesta a responder todas las preguntas que me puedas hacer. Bien, te queríamos hacer varias preguntas porque el tema este de la sexualidad es bastante como tabú todavía y más con respecto a las personas con discapacidad. La primera pregunta y la que quizás a nosotros nos pasa que muchas personas consideran que las personas con discapacidad son asexuadas. ¿Vos crees que todavía existe esta creencia? En realidad, como creencia, acordate lo que es un tabú. El tabú es producto de la sociedad,
una falencia, o un falso preconcepto que las personas tendemos a crear. Puede ser que en ciertos sectores de la sociedad esto prevalezca. De todas maneras, creo firmemente que últimamente se está haciendo una movida de información muy grande con respecto a la sexualidad en la discapacidad y a nivel científico, a nivel colectivo, a nivel educacional, lo que se intenta promover es la sexualidad sana. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas tengan algún grado de discapacidad o no, pueden llegar a ser sexualmente activos. ¿Esto qué quiere decir? Sexualidad es diferente de sexo, ¿sí? La sexualidad es un constructo que construimos, valga la redundancia, colectivamente. ¿Qué significa? Que todas las personas tenemos un concepto de esto. Entonces, a través de este concepto, te vas posicionando tanto en el género, desde el género femenino o masculino, y vas construyendo un rol. Y este rol lo vas ejerciendo, tanto desde lo femenino o masculino. Ocurre que, como persona, tanto mujer como varón, vos te movés con este rol, con este género, ¿sí? Y tenés un objeto de deseo. Y ahí es cuando empieza la complicación. ¿Cuál es el objeto de deseo de las personas con discapacidad? El mismo exactamente que las personas que no tienen discapacidad, ¿sí? Las personas con discapacidad no son seres asexuados. Al contrario, las zonas erógenas que tenemos todas las personas, ¿sí?, están exacerbadas. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener ciertas falencias, otras se exacerban. ¿Se respondió más o menos la pregunta? Sí, se respondió. Con respecto a una persona con discapacidad intelectual, ¿cómo se encara la sexualidad, sobre todo cuando ya se empieza a ver una madurez como persona adulta? Bueno, con respecto a la discapacidad intelectual hay varias vertientes. Tanto varón como mujer, cuando se empiezan a preguntar, o cuando los padres o contextos cercanos, referentes, significativos, empiezan a notar que esta persona, este sujeto, tiene deseos, ¿sí?, se trata de la misma manera que cuando un niño empieza a tener deseos o cuando entra en la pubertad. Generalmente uno tiene que estar mucho más atento. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la edad, no la edad por ahí funcional del sujeto, sino la edad mental para las explicaciones. Por supuesto, entonces, que vamos a tener que poner más atención en el tema de la masturbación, en el tema de en los lugares públicos, cuáles son los lugares prohibidos, los permitidos, ¿sí?, los momentos permitidos donde uno pueda expresar su sexualidad libremente. Esto quiere decir a través de la masturbación, ¿sí? Uno tiene que enseñarle también a los niños, esto quiere decir, no los niños, las personas con discapacidad intelectual tienden a tener una edad media de 13 a 14 años, ¿sí? Entonces uno le tiene que enseñar como a un puber. Entonces esto tiene varias vertientes, como dije recién. Uno tiene que enseñar que si se manejan solos en la calle, qué distancia social tienen que manejar, qué distancia personal, los lugares prohibidos y permitidos para tocar, para dejar que el otro me acaricie, ¿sí?, para acariciar al otro, para abrazar, no confundir. Todo el tiempo estar atentos, y a través del diálogo, a través del amor, uno puede también enseñar, y además se aprenden mejor estos conceptos que están relacionados con la sexualidad y el erotismo. Si te parece recomendable hacer una consulta médica para estos casos en donde quizás la persona con discapacidad intelectual por ahí no puede controlar quizás alguna... esto que decías vos del acercamiento, de tender a querer abrazar a alguien, y situaciones así que yo he visto en chicos con discapacidad intelectual bastante severas, que por ahí no pueden controlarlo, pero ellos no lo hacen conscientemente. Si es recomendable tener algún apoyo externo, algún especialista. Sí, seguramente, me parece fundamental en realidad la contención y el apoyo hacia la familia,
¿sí? A través de la información, si la persona está inserta en un ámbito de educación espiritual con respecto a las agrupaciones de la iglesia, sería muy importante la formación de estas personas para contener no solo a la persona con discapacidad, sino al grupo familiar, que es lo que tiene más directo a la persona, ¿no? Y me parece fundamental la consulta. Tal vez se tiende a confundir, uno tiende a tomar como peligrosos estos chicos o estas chicas con estas necesidades sexuales, y hay mucho desconocimiento y también mucha iatrogenia con respecto a la medicina. Entonces hay que ver a quién se consulta, que sea un especialista formado en cuanto a sexualidad. Yo recomiendo la psicología porque es de la disciplina donde conozco, pero también encuentro también importancia en la medicina, y también tomar siempre segundas opiniones. Nosotros conocemos casos de que la persona tiene que tomar algún inhibidor sexual. ¿A usted parece que esto sea una medida, digamos, de tratamiento, o quizás esté un poco errónea? ¿Vos te referís a psicofármacos? Y cuando en realidad los psicofármacos son útiles cuando hay un padecimiento psíquico, cuando ocurre alguna problemática que el sujeto no puede manejar, y a través del inhibidor, el ansiolítico, uno puede calmarse y pensar mejor las cosas, o un antidepresivo. Me parece que no es lo recomendable. Depende del caso, de todas maneras. Seguramente hay casos en particular que, bueno, si el médico lo ha recetado, tendrá también la razón de ser. Pero hay que prestar atención, porque la medicación por sí sola me parece que crea dependencia en los sujetos. En los casos de malformación genital, ¿cómo se parece que tendría que abordarse? Desde lo familiar o desde lo psicológico. A ver, por ejemplo, hay casos en donde justamente la discapacidad es una malformación digamos, de sus órganos. En esos casos, ¿cómo se tendría que abordar? Y me parece primero con un especialista desde la medicina, fundamental. También un sexólogo, podría ser un sexólogo clínico, podría ser muy útil en estos casos, para también, si la discapacidad viene desde esa malformación únicamente, para enseñar y dar a conocer los mecanismos de deseo y los mecanismos de satisfacción sexual que puede tener ese sujeto. Recuerda que la sexualidad, si uno tiene el sexo, perdón, si uno tiene una pareja o un vínculo erótico con alguien, se puede disfrutar plenamente, y es natural de los seres humanos, normal y esperable de los seres humanos que tengan relaciones sexuales. No está prohibido, ¿sí? Y si la malformación está inhibiendo o está causando ciertas dificultades en el sujeto, ¿sí? Dificultades que tengan que ver desde lo psicológico, sería muy bueno consultar primero con un especialista desde la clínica, y luego con un sexólogo y un psicólogo que contenga y apoye. Me parece fundamental desde la disciplina de la psicología que esté siempre conteniéndose y apoyándose. Muchas veces lo que sucede es que las personas que tienen estas dificultades como que retrasan su madurez, por así decirlo, y no se plantean esto de tener novia o de salir con alguna persona, por justamente el miedo a que se les vaya a complicar, o también la falta de seguridad de no poder tener un encuentro placentero con una persona. Entonces por ahí se complica a nivel más que fisiológico en sí, lo social o lo emocional. Sí, claramente, esto ocurre y muy seguido. También me parece que tiene que ver con una cuestión de discriminación, del temor a ser visto, el temor al que dirán.
la sociedad es muy injusta con la persona diferente, sea diferente por diferentes causas, valga la redundancia, sea discapacitado, sea morocho, no tenga recursos, tenga problemas nutricionales. La sociedad, yo incluida, todos incluidos, tendemos a discriminar. Y eso nos atraviesa, por supuesto. Entonces, a la hora de formar vínculos y bueno, nos vemos influenciados. ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar. Ven, no me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy. Mientras me visto otra vez, tú me preparas un té. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado tú te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar. Ven, no me arrepiento en el piso donde sea y tómame.
Bueno, una pregunta muy general, no sé si por ahí las personas con discapacidad, cualquiera sea la discapacidad, ¿de qué manera puede vivir plenamente su sexualidad? Y en realidad, primero y principal, no teniendo temor. Me parece que se tiene que desterrar el temor, el miedo, ¿sí?, a expresarse libremente. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta el grado de discapacidad, la clase de discapacidad y el contexto que acompaña a la persona, ¿sí? Me parece fundamental que expresemos libremente porque van a ser diferentes de otros sujetos, ¿sí? Entonces estamos limitando, estamos distorsionando, y ¿por qué ponernos a nosotros mismos diques? ¿Sí? O las personas con discapacidad, ¿por qué ponerse a sí mismas diques si pueden expresarse en todos los contextos? ¿Sí? Desde lo educacional, espiritual, laboral, y bueno, la sexualidad es un área más, ¿sí? Vivir plenamente la sexualidad en todo su aspecto, ¿no? Una pregunta con respecto a los padres, que seguramente pueden tener esta inquietud de los miedos que pueden llegar a tener. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen los padres cuando su hijo ya comienza a ser adulto? Bueno, con respecto a la sexualidad, el principal miedo es cómo la expresar, la forma de expresión básicamente. Y también el temor a terceros, a los otros, a los de afuera. Se tiene mucho temor al abuso, ¿sí? Y te digo que no es cosa menor. Los padres tienen que consultar, tienen que estar muy atentos, también tienen que estar atentos las personas que rodean a los padres. Siempre se me ocurre pensar los lugares en donde las personas concurren, si es esto, agrupaciones, iglesia, si van a la escuela, si van a alguna escuela de capacitación, etcétera. Ahí uno se tiende a expresar, ¿sí? Porque son en estas agrupaciones secundarias a la familia, que es la agrupación primaria, en donde uno se expresa en su totalidad. Entonces, bueno, los padres tienen que estar atentos a esto, a terceros, porque, bueno, hay mucha maldad también afuera. Por otro lado, al tema de a las niñas, ¿sí?, que son niñas mujeres, el tema del embarazo, también es un problema importante a consultar, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. A una niña que es puber se le tiene que enseñar, se lo tiene que llevar al ginecólogo, se le tiene que enseñar cuándo es la menstruación, también las medidas de cuidado, ¿sí? Porque las personas con discapacidad también tienen sexo y también puede ser cuidado, o sea, de hecho se recomienda que sea sexo con protección. Por ahí desvinculado del amor. A ver, por ahí son muy cancheros y los desvinculan del amor. No todo tiene que ver con eso. En las personas con discapacidad motriz, que hay una dificultad severa por ejemplo, que no pueda mover su cuerpo, solamente su cabeza y hablar. La pregunta sería, ¿cuál es la mayor dificultad que presenta esta persona a la hora de tener una relación sexual? Y en realidad la mayor dificultad es, en realidad no hay dificultad si tu compañero sexual, la persona que vos has elegido para mantener relaciones sexuales y tener un vínculo, te apoya y te contiene desde ese lugar. Recordá que como personas, como sujetos, somos todos un cuerpo erógeno. Entonces no solo, y las fantasías sexuales y hasta la excitación empieza por la cabeza, a través de pensamientos, de fantasías, etcétera. Luego se convierte en una emoción y luego pasa a una conducta. Entonces aquella persona que está incapacitada o inhabilitada físicamente se mueve a través de la cabeza y el cuerpo reacciona. Somos una zona erógena a través de las caricias, de los cariños, de los pensamientos, de las palabras, de las frases, ¿sí? Cuando una persona se siente cómoda desde ese lugar, se excita y puede llegar a tener una erección si es varón y puede tener una buena lubricación si es mujer. Bueno, y la última pregunta también en relación a la discapacidad motriz, para el caso de una persona que no tenga sensibilidad de la cintura para abajo, que es justamente ahí donde está la zona genital, ¿cómo sería recomendable tener una relación placentera?
En realidad, la respuesta es muy similar a la pregunta anterior. Somos una zona erógena, un cuerpo erógeno, entonces acordate que tanto la vagina como el miembro del varón son músculos que se excitan o sí, se excitan a través de las caricias, a través del tocamiento, ¿sí? Entonces siempre va a depender de tu compañero o compañera sexual, de cómo te contenga y cómo te acompañe en este encuentro sexual. ¿Es recomendable? Sí, siempre la sexualidad, la expresión libre de la sexualidad en cuanto al sexo es recomendable. ¿Es recomendable con amor? Por supuesto, porque depende de la vinculación y el acompañamiento que tengas de tu compañero, cómo la vas a disfrutar. ¿Es disfrutable? Absolutamente. Pero también depende de vos. ¿Por qué? De que vos te desvincules y te saques todos los mitos y tabúes que tienen que ver con esto, todos los miedos. Entonces es un trabajo personal que vas a tener que hacer antes que pensar en la sociedad. Acordate que el cambio empieza por uno siempre. Y es de adentro hacia afuera. Entonces no podemos pensar en cambios macro y en cambios de tal vez de paradigma, hasta de paradigma, me atrevo a decir, si uno acompaña la visión de otros, acompaña esa misma visión, ¿sí? En donde la discapacidad no tiene que pasar por una sexualidad, en donde los discapacitados son asexuados, etcétera. Hay que desterrar, pero desde uno, ¿sí? Desde la persona con discapacidad y desde su contexto que acompañe esto. Es decir que existe una alternativa para el caso de que el varón no pueda tener una erección o porque la mujer no pueda tener una movilidad de su cuerpo, se puede excitar y puede, digamos, experimentar la sexualidad mediante cosas que sí puede hacer. Absolutamente. Acuérdate que, bueno, vamos a ir profundicemos un poco más en términos sexuales. Está el erotismo, la sexualidad propiamente dicha con el sexo genital, sexo anal, sexo oral, ¿sí? A través de los tocamientos, hay juguetes sexuales, pero siempre va a depender, vuelvo a repetir, y disculpa que sea tan redundante, de la confianza y la seguridad que vos tengas en vos misma o vos mismo si sos varón y de tu compañero o compañera sexual. Siempre hay alternativas, pero también depende de cómo uno, de liberar todas estas limitaciones que son mentales, básicamente. Justamente uno de las personas que participó en la consigna con su opinión decía que justamente lo sexual venía muy unido a lo afectivo, a lo emocional, y muchas veces las personas con discapacidad fundamentalmente nos sentiríamos más seguras si somos acompañadas en este sentido, de no que estemos juzgados por nuestro compañero, la persona que elegimos, para justamente algo tan íntimo como tener una relación, un vínculo, ya sea de noviazgo o de matrimonio o de querer salir o lo que sea. Recordá que el tener relaciones sexuales es un momento de comunicación íntima con un otro, cuando que uno no solo se encuentra genitalmente, sino que hay un encuentro de almas, ¿sí? Si vas desde lo más espiritual. Entonces, por supuesto que depende también del grado de cercanía que tengas con la persona con quien vos elijas tener sexo. También depende de la seguridad que tengas en vos misma, pero como siempre digo, a ver, hay que dialogar, hay que comunicarse, hay que comunicar lo que a mí me gusta, lo que tengo miedo, ¿sí? Y siempre hay posibilidades. Entonces vos, si ya partís de esa premisa, ya eso vos te tiene que dejar seguro de que podés, porque la única limitación vas a ser vos, ¿sí? Pero acordate que siempre la limitación va a ser psicológica, entonces no va a ser ni física ni espiritual, me atrevo a decir. Bueno, creo que ha sido bastante clara y extensa con las preguntas. Te agradecemos muchísimo por estar acá y bueno, antes de irte te vamos a pedir una foto, así publicamos en las redes sociales, así te conocen y bueno, mañana sí vamos a estar
pasando la entrevista esta que te grabamos ahora. Bueno, ahí, Anaí, perdón, te agradezco enormemente, la verdad que es un honor, como dije anteriormente, que hayas consultado, y lo interesante de esto es que la gente ya se empieza a preguntar, hay un movimiento social, y esto es lo interesante, ¿sí? Que no solo son las personas con discapacidad los que quieren salir con este baluarte, esta bandera de, a ver, escúchanos, véannos, préstennos atención, sino que el resto de la sociedad está tomando en consideración, ¿sí? Pero es un trabajo de hormiga, ¿sí? Cuando se cambia el paradigma depende de todos, de la construcción que hagamos todos y que el compromiso que cada uno ponga. Yo desde mi disciplina como psicóloga y desde lo personal como Ana Duriez, ¿sí? Pero es el compromiso que cada uno vaya construyendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Poco voy mostrándote el lugar. Pondremos las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco ya desnudo en el salón. No han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Y el amor no se aguantó. No hay prisa pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando al árbol de limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Una paloma
en el cuarto bloque de Todo sobre Discapacidad. Ya estuvimos escuchando la entrevista que le hicimos ayer a la psicóloga Ana Duriez, a quien le agradecemos muchísimo por haber venido, por haberse acercado acá a nuestro programa. Ya vamos a estar pasando la foto que le sacamos a ella. Y ahora, como estuvimos escuchando, la introducción es la música característica de la columna de Martín. Así que, bueno, Martín, todo tuyo, comentanos a quién tenés preparado para esta semana. Bueno, para esta semana tengo al señor Andrea Bocelli y honestamente si tuviera que hablar todo lo que encontré de él necesitaríamos un programa aparte dentrísimo de su carrera. Bueno, él nació en la región de la Toscana, Italia, y a los 6 años comenzó a estudiar piano y flauta. Luego a los 12 años, por un tema de un glaucoma congénito y un derrame cerebral a causa de una caída de una pierna que tuvo, se perdió la vista. Y él dice que decidió que eso no le iba a impedir hacer una carrera de entonces al estudio de piano y flauta le agregó guitarra y saxo. Luego empezó a hacer actuaciones en Madre Familia y arquitecto y empezó a estudiar Derecho, cosa que se recibió una señora Andrea Bocelli, que además de esa voz impresionante de un tenor de la hostia, es abogado. Pero además su gran pasión es la música, o sea que él le puso pilas a maquinadas para la música. En el año 93 el cantante italiano Zucchero quería hacer un dúo con el señor Pavarotti, con Luciano Pavarotti, y necesitaba grabar un demo de ese dúo y no encontraba un tenor con el que grabar el demo. Entonces de repente se encuentra en un bar con Andrea Bocelli, estaban cantando y le propone grabar el demo. El demo se graba y cuando Zucchero le va a mostrar el tema a Pavarotti le pregunta que quién era el tenor. Entonces él le dice que era un tenor que había encontrado en un bar y todo. Y el Pavarotti le responde: pero yo no te hago falta, el chico lo puede hacer. Muy bien. Bueno, pero a pesar de esto, Zucchero graba con Pavarotti. Luego, en 1997, Andrea Bocelli graba su primer disco y con la ayuda de la que actualmente es su mujer, quien había conocido en un bar en 1987, y así ha seguido hasta ahora. Bocelli, que ha grabado muchos dúos con Marta Sánchez, con artistas del pop también, no sé, los Backstreet Boys que cantaron con Andrea Bocelli, ha grabado canciones, muchos boleros en castellano, infinitas son las canciones que ha grabado Andrea Bocelli. Yo honestamente no conocía mucho de él, más allá de sus canciones, y cuando me puse a leer todo lo que ha hecho en su carrera, eran, debo decir, como 7 páginas. Y digo, me encantaría decir todo, pero no nos entra en un programa. Así que, bueno, les hice esta pequeña reseña y espero que les haya gustado. Gracias por escucharme una vez más. Muy bien, Martín, y como vos decías, Andrea Bocelli es uno de los
salen talentosísimos músicos a nivel internacional, que no solamente han incursionado en la parte vocal, sino también a nivel de un instrumento, y también que ha incursionado en varios estilos, que quizás en un principio comenzó con la ópera, música de ópera, pero luego se fue más para el pop, así que creo que siempre Andrea Bocelli nos ha demostrado que los desafíos le gustan y que si algo le parece difícil lo hace con más ganas y con más entusiasmo, y eso es lo que se ve a través de los shows que por lo menos yo he podido ver a través de YouTube o de grabaciones en televisión, que le ponen todo el entusiasmo y toda la emoción al interpretar una canción, ya sea del estilo que sea, de pop o de música de ópera. Martín, tenías algunos temas, algunas opiniones que te habían quedado pendientes con respecto a la consigna. Antes de cerrar el programa, ya se nos está yendo el programa del tema de la sexualidad, pero antes Martín llegó a comentar algunas opiniones que habían quedado pendientes de las redes sociales. A ver, acá está. Santiago Angelus dice que lo primero que debe hacerse es ayudar a las personas con discapacidad a disfrutar, a darse cuenta que no porque su cuerpo funcione de manera diferente no pueden disfrutar del sexo. Mari Villapando, claro que se puede. Soy discapacitada, soy casada y tengo una vida sexual activa a pesar de mi hoy osteogénesis imperfecta. Mario Martínez Sánchez dice: todo hombre de Dios y todo hermano es capaz de hacer de todo si se lo lleva de la mano. Diego Fernández Pisa dice: opino que sí, los obstáculos que existen son sociales. Me refiero a la no adaptación de los reservados para las diferentes capacidades y la educación sexual. En las discapacidades, etc. Bueno, había quedado el último mensaje, que parece que Martín no quiere leer más, de Francisco Pedroca, que dice: concuerdo totalmente, los tabúes sexuales son social y culturalmente impuestos, y la discapacidad no es una enfermedad, y tanto personas con discapacidad como personas convencionales deberían gozar de su sexualidad sin problema alguno. Bueno, les agradecemos a todos los que nos han comentado, y bueno, creo que las respuestas de la gente que han contestado la consigna es un poco lo que nosotros consideramos como opiniones. Por mi parte, creo que cualquier persona puede vivir su sexualidad plenamente, y que quizás si existe alguna barrera, la barrera es más que nada de esa misma persona, o de que lo que impone las personas de su sexo, pero no por la dificultad en sí, no por la capacidad en sí. Se puede ir, adaptando a la situación en la que atraviesa la persona. Muchas veces las
restricciones o los miedos son porque se comparan con personas convencionales, con cánones, con cuerpos perfectos, con cánones que son como moldes, que obviamente que las personas con discapacidad no respondemos a ese molde de persona, a ese cuerpo perfecto o a esa personalidad tan segura de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, un poquito no ser tan exigentes con nosotros mismos ni compararnos con otros. Y bueno, tratar de ver nuestras limitaciones y nuestras posibilidades también. Martín, ¿tenías algún comentario final para hacer? Bueno, yo creo que el sexo es parte importante, o la sexualidad, mejor dicho, es parte importante de la vida tanto de una persona convencional como de una persona con discapacidad. Y como decía, algo de lo que leímos más temprano es no solamente lo genital, sino los besos, los abrazos, las caricias. Y si uno tiene a alguien que ama y tiene la posibilidad de expresar su amor de cualquiera de estas maneras, está perfecto y no hay por qué tenerle miedo a la sexualidad. Eso era lo que yo quería decir. También creo que habíamos leído más temprano en el material que nos había llegado sobre el tema de la sexualidad, que los padres fundamentalmente tienen que estar atentos a los comportamientos de sus hijos con discapacidad, sobre todo cuando están entrando ya en la pubertad, porque las personas con discapacidad, lamentablemente, tenemos una exposición, estamos más vulnerables a un posible abuso. No quiere decir que todas las personas vayan a abusar de alguien con discapacidad, pero sí existe esa posibilidad. En este sentido, es importante que los padres acompañen a sus hijos en todo este proceso de adultez, acompañarlos, aconsejarlos con respeto y con cariño, y explicarles de acuerdo a la edad que tienen y al entendimiento que también tiene la persona, cómo son estos procesos, que no se asusten y que también se prevengan tanto los padres como los chicos con discapacidad a un abuso o alguna, digamos, falta de respeto que pueda llegar a tener a nivel sexual una persona con discapacidad, sobre todo para las chicas. Creo que eso es el mayor miedo, como decía la psicóloga, el mayor miedo que tienen los padres es a que chicas sean abusadas o a que tengan un embarazo no deseado. Eso podría ser un poco jodido, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahora sí, ya nos estamos yendo con el tema, vamos a ir con el último tema, como siempre, despidiéndonos de la semana, dándoles la bienvenida al fin de semana, que por fin sábado y domingo, que tenemos para descansar, para disfrutar con nuestros seres queridos, nuestros familiares, y desenchufarnos un poquito de todas las obligaciones. Vamos con un tema que se llama Vivir la Vida, es de Marc Anthony, y bueno, refleja un poco lo que nosotros queremos transmitir con este programa. Muchísimas gracias por escucharnos y vamos a estar, creemos todavía, el próximo viernes a las 20 horas por este mismo canal de ustriam.com, ustriam.tv, no es .com. Ustriam.tv, el canal se llama Radio Discapacidad, y cualquier otro cambio vamos a estar avisando en las redes sociales si tenemos algún cambio de horario o de día, pero por lo pronto vamos a seguir el día a las 20 horas. Nos esperamos como todos los viernes con un nuevo programa de Todo sobre Discapacidad. Esquina del sol, si caes la vida te muele a palo.
sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si hacías la vida, hay que vivirla, la ley. Vivir mi vida, la. Voy a gozar, vivir mi vida, la. Eso. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La ley. Opa. Vivir vida, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la. Mi gente. Opa. ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír. Oh, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Vive, sigue, siempre para adelante, no mires para atrás. Eso, mi gente. La vida es una. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la. Todo sobre discapacidad. Todos los viernes a partir de las 20 horas. Escúchanos en www.ustream.tv en el canal Radio Discapacidad. Todo sobre discapacidad. Donde corre el agua, donde sopla el viento, puedo ver a través.